Vencer el miedo. Motivación para enfrentar tus desafíos. Capítulo 1. El origen invisible del miedo. El miedo no surge por casualidad, tiene raíces profundas que muchas veces no logramos identificar. Se forma a partir de experiencias pasadas, recuerdos emocionales y aprendizajes inconscientes. Aunque no siempre se manifiesta de manera evidente, influye silenciosamente en nuestras decisiones. Comprender su origen permite empezar a liberarnos de su dominio. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un mecanismo de protección diseñado para preservar la vida. Nuestro cerebro interpreta amenazas y activa respuestas automáticas. Sin embargo, en el mundo actual, muchas de esas amenazas no son reales. El problema aparece cuando el cuerpo reacciona como si lo fueran. Gran parte del miedo se aprende a lo largo de la vida. Se construye a través de palabras, ejemplos y situaciones repetidas. Comentarios limitantes y experiencias negativas dejan huellas emocionales profundas. Con el tiempo, estas huellas se convierten en creencias que condicionan nuestro comportamiento. El miedo invisible no siempre se presenta como ansiedad intensa. A menudo se disfraza de excusas, indecisión o postergación constante. Puede parecer falta de disciplina o motivación, cuando en realidad es una forma de protección. Reconocer esta dinámica es clave para avanzar. Sentir miedo no es una señal de debilidad, sino de humanidad. Todos lo experimentamos ante lo desconocido o el cambio. La diferencia no está en eliminarlo, sino en cómo se responde ante él. La fortaleza nace cuando se decide actuar a pesar del temor. Cuando el miedo no se cuestiona, dirige la vida desde las sombras. Pero al observarlo con honestidad, pierde parte de su poder. Preguntarse por su origen revela que muchas veces protege heridas antiguas. Heridas que ya no definen quiénes somos hoy. El miedo se intensifica cuando se evita y se reduce cuando se comprende. Mirarlo de frente no significa ignorar el riesgo, sino distinguir entre peligro real y limitación mental. Este proceso aporta claridad y calma. La conciencia transforma la relación con el miedo. Al entender el origen del miedo, se abre un espacio para la elección consciente. Ya no se actúa desde el impulso automático, sino desde la reflexión. En ese espacio nace la libertad personal. Y con ella, la posibilidad real de avanzar con mayor seguridad interior. Capítulo 2. Cuando el miedo toma el control. El miedo comienza a tomar el control cuando deja de ser una señal y se convierte en un guía. En ese punto, las decisiones ya no nacen del deseo, sino de la evitación. Poco a poco, la vida se organiza alrededor de lo que se quiere evitar. Así, el miedo establece límites invisibles. Cuando el miedo domina, la mente se enfoca constantemente en escenarios negativos. Se anticipan errores, rechazos o fracasos que aún no han ocurrido. Esta anticipación genera tensión emocional y desgaste mental. Vivir en ese estado reduce la capacidad de disfrutar el presente. Una de las señales más claras de que el miedo ha tomado el control es la parálisis. Las ideas existen, pero no se ejecutan. Los planes se postergan una y otra vez sin una razón concreta. La inacción se convierte en una forma silenciosa de resignación. El miedo también puede manifestarse como exceso de control. La necesidad de tener todo bajo certeza es, en el fondo, una respuesta al temor. Se evita el riesgo, pero también se limita el crecimiento. Nada nuevo puede surgir sin un margen de incertidumbre. Cuando el miedo gobierna, la autoestima se ve afectada. Aparecen pensamientos de incapacidad y autocrítica constante. La persona comienza a dudar de su propio valor y potencial. Esta percepción distorsionada refuerza aún más el ciclo del miedo. El entorno también se ve influenciado por el miedo interno. Se eligen relaciones, trabajos o caminos que resultan seguros, pero no satisfactorios. La comodidad se vuelve prioritaria frente a la plenitud. Con el tiempo, esto genera frustración y vacío interior. Reconocer que el miedo está tomando el control no es fácil, pero es necesario. Implica asumir responsabilidad sobre las propias decisiones. No se trata de culparse, sino de tomar conciencia. La claridad es el primer paso hacia el cambio real. Cuando el miedo deja de mandar, la vida recupera movimiento.
No desaparecen los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Se actúa con mayor coherencia interna y propósito. Recuperar el control es volver a decidir desde la confianza y no desde el temor. Capítulo 3. Miedo real versus miedo imaginado. No todo miedo tiene el mismo origen ni la misma función. Existe un miedo real, que protege ante peligros concretos, y un miedo imaginado, que nace de la mente. El primero cuida la vida, el segundo limita el crecimiento. Aprender a diferenciarlos es esencial para avanzar. El miedo real aparece ante una amenaza inmediata y objetiva. Su respuesta es clara y proporcional a la situación. Activa la atención y permite tomar decisiones rápidas. Una vez que el peligro desaparece, el miedo también se disuelve. El miedo imaginado, en cambio, se alimenta de pensamientos y suposiciones. No necesita una amenaza presente para manifestarse. Se activa al anticipar escenarios negativos que aún no existen. Este tipo de miedo se mantiene vivo en la mente. La mayoría de los miedos que limitan el desarrollo personal pertenecen al ámbito de lo imaginado. Temor al fracaso, al rechazo o al cambio no implican un daño real. Sin embargo, el cuerpo reacciona como si fuera una amenaza verdadera. Esta confusión genera bloqueo emocional. El miedo imaginado suele apoyarse en experiencias pasadas no resueltas. Un error previo se convierte en una advertencia constante. La mente generaliza y concluye que volver a intentar es peligroso. Así, el pasado condiciona el presente. Distinguir entre ambos miedos requiere atención consciente. Preguntarse si el peligro es real o solo una posibilidad futura cambia la perspectiva. Este simple ejercicio reduce la intensidad emocional. La claridad devuelve poder de decisión. Cuando se identifica el miedo imaginado, se abre la oportunidad de cuestionarlo. No se trata de negarlo, sino de observarlo con objetividad. Muchas veces, al analizarlo, pierde fuerza. La mente aprende que no todo pensamiento merece ser creído. Comprender la diferencia entre miedo real e imaginado transforma la manera de actuar. Permite responder con prudencia cuando es necesario y con valentía cuando corresponde. La vida se vuelve más liviana al soltar temores infundados. Así, el miedo deja de ser un obstáculo constante. Capítulo 4. La voz interna que te limita. Dentro de cada persona existe una voz interna que interpreta la realidad de forma constante. Esa voz influye en cómo se perciben las capacidades y los desafíos. Cuando es negativa, se convierte en una fuente de limitación. Muchas veces se acepta como verdad sin cuestionarla. Esta voz no nace con la persona, se forma a lo largo del tiempo. Está construida por experiencias, opiniones externas y mensajes repetidos. Comentarios recibidos en momentos clave dejan una marca profunda. Con el tiempo, esa voz se vuelve automática. La voz interna limitante suele expresarse a través de frases desalentadoras. No soy capaz, no es el momento o seguro fallaré son ejemplos comunes. Aunque parecen pensamientos propios, en realidad son aprendizajes antiguos. Identificarlos es un acto de conciencia. Cuando esta voz domina, condiciona las decisiones antes de actuar. Se descartan oportunidades sin intentarlo. El miedo se refuerza a través del diálogo interno negativo. Así, la persona se convierte en su propio obstáculo. La repetición constante de pensamientos limitantes afecta la confianza personal. La mente comienza a buscar pruebas que confirmen esas creencias. Cada error se magnifica y cada logro se minimiza. Este patrón debilita la autoestima de forma progresiva. Escuchar la voz interna no significa obedecerla. Implica reconocerla como una parte aprendida, no como una verdad absoluta. Al observarla con distancia, pierde autoridad. La conciencia crea espacio para una nueva forma de pensar. Modificar el diálogo interno requiere práctica y paciencia. Sustituir frases limitantes por pensamientos más realistas fortalece la mente. No se trata de negar la dificultad, sino de confiar en la capacidad de afrontarla. Este cambio impacta directamente en la acción. Cuando la voz interna deja de limitar, surge una narrativa más constructiva. La mente se convierte en aliada y no en enemiga.
Las decisiones nacen desde la posibilidad y no desde el temor. Así, el crecimiento personal se vuelve sostenible y consciente. Capítulo 5. Creencias que alimentan el temor. Las creencias son ideas profundas que se aceptan como verdades incuestionables. Moldean la forma en que se interpreta el mundo y a uno mismo. Cuando estas creencias son limitantes, se convierten en una fuente constante de temor. Muchas operan de manera inconsciente. Gran parte de las creencias temerosas se forman en la infancia y adolescencia. Surgen de experiencias emocionales intensas o de mensajes repetidos. Frases escuchadas con frecuencia se integran en la identidad. Con el tiempo, pasan a dirigir decisiones importantes. Creencias como no soy suficiente o equivocarse es fracasar fortalecen el miedo. Estas ideas distorsionan la percepción de la realidad. Cada desafío se interpreta como una amenaza. Así, el temor se normaliza en la vida cotidiana. El problema no es la creencia en sí, sino aceptarla sin cuestionamiento. Cuando se toma como una verdad absoluta, limita las posibilidades. La mente deja de explorar alternativas. El miedo se refuerza a través de la rigidez mental. Las creencias también influyen en la forma de reaccionar ante los errores. Una creencia temerosa convierte un error en una señal de incapacidad. Esto genera evitación y falta de iniciativa. El aprendizaje se ve bloqueado por el temor al juicio. Cuestionar las creencias es un acto de responsabilidad personal. Implica preguntarse de dónde vienen y si siguen siendo válidas. Muchas pertenecen a etapas pasadas de la vida. Reconocer esto abre la puerta al cambio. Sustituir creencias limitantes por otras más funcionales reduce el miedo. No se trata de pensar de forma irreal, sino más consciente. Creencias flexibles permiten enfrentar desafíos con mayor equilibrio. La confianza se construye desde nuevas interpretaciones. Cuando las creencias dejan de alimentar el temor, la mente se vuelve más libre. Las decisiones ya no están dominadas por el miedo anticipado. Se actúa con mayor coherencia y seguridad interior. El crecimiento personal se vuelve una experiencia posible y constante. Capítulo 6. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los temores más comunes y limitantes. No surge por el error en sí, sino por el significado que se le atribuye. Muchas personas asocian fracasar con perder valor personal. Esta interpretación genera una fuerte resistencia a intentar. Desde temprana edad, el error suele ser castigado o señalado negativamente. Este aprendizaje condiciona la forma de enfrentar los desafíos. Se busca hacerlo todo perfecto para evitar equivocaciones. Así, el miedo al fracaso se instala como una barrera constante. Cuando el miedo al fracaso domina, se elige la seguridad antes que el crecimiento. Las oportunidades se descartan por temor a no lograr el resultado esperado. La zona conocida parece más cómoda, aunque limite el desarrollo. El potencial queda contenido por la duda. El fracaso, en realidad, es una parte natural del aprendizaje. Cada error aporta información valiosa sobre lo que funciona y lo que no. Sin embargo, el miedo impide ver este proceso con objetividad. Se exageran las consecuencias y se minimizan los aprendizajes. Este temor también afecta la autoestima y la autoconfianza. Un intento fallido se interpreta como una confirmación de incapacidad. La mente ignora los logros previos y se enfoca solo en el error. Este enfoque refuerza el ciclo del miedo. Cambiar la relación con el fracaso implica redefinir su significado. Fracasar no define a la persona, solo describe una experiencia. Al separar identidad y resultado, se reduce el impacto emocional. La acción se vuelve menos amenazante. Aceptar el error como parte del proceso libera energía mental. Permite experimentar, ajustar y volver a intentar. Esta mentalidad fortalece la resiliencia. El miedo pierde fuerza cuando deja de ser una amenaza a la identidad. Superar el miedo al fracaso no significa dejar de equivocarse. Significa avanzar aún con la posibilidad de error. Cada paso se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Así, el crecimiento personal se construye desde la experiencia y no desde la evitación. Capítulo 7.
El miedo al que dirán. El miedo al que dirán nace de la necesidad de aceptación social. Desde muy temprano, las personas aprenden que ser aprobadas brinda seguridad. Esta búsqueda de validación externa puede volverse dominante. Cuando ocurre, las decisiones dejan de ser auténticas. La opinión de los demás adquiere un peso excesivo cuando se asocia al propio valor. Un comentario o una crítica pueden generar inseguridad profunda. El temor al juicio condiciona la conducta. Así, se comienza a vivir para cumplir expectativas ajenas. Este miedo suele manifestarse en la autocensura. Se evitan opiniones, proyectos o cambios por temor a ser señalados. La persona prefiere pasar desapercibida antes que exponerse. La invisibilidad se confunde con protección. El problema no es escuchar a los demás, sino depender de su aprobación. Cuando la validación externa se vuelve indispensable, la libertad personal se reduce. Cada paso requiere permiso implícito del entorno. El crecimiento se ve limitado por la opinión ajena. El miedo al que dirán también distorsiona la percepción de la realidad. Se asume que los demás observan y juzgan constantemente. En realidad, la mayoría está centrada en sus propios asuntos. Esta sobreestimación del juicio externo alimenta la inseguridad. Liberarse de este miedo implica fortalecer la autoestima. Cuanto mayor es la confianza interna, menor es la dependencia externa. La aprobación propia comienza a tener más peso que la ajena. Este cambio transforma la forma de relacionarse con el entorno. Aceptar que no se puede agradar a todos es un paso fundamental. Cada elección auténtica generará opiniones diversas. Intentar evitarlo solo conduce a la incoherencia interna. La autenticidad siempre tiene un costo, pero también una recompensa. Cuando el miedo al que dirán se debilita, surge una sensación de alivio. Las decisiones se toman con mayor coherencia personal. Se vive con menos carga emocional y más claridad. La libertad comienza cuando se prioriza la propia voz. Capítulo 8. La comodidad como prisión. La comodidad suele percibirse como un estado deseable y seguro. Ofrece estabilidad y reduce la incertidumbre. Sin embargo, cuando se prolonga demasiado, puede convertirse en una limitación. El miedo al cambio se disfraza de tranquilidad. Permanecer en lo conocido evita riesgos, pero también oportunidades. La rutina crea una sensación de control que resulta engañosa. Aunque no haya satisfacción, se elige no mover nada. El temor a perder lo poco conocido supera el deseo de avanzar. La comodidad se vuelve una prisión cuando impide el crecimiento personal. Se aceptan situaciones que ya no aportan bienestar. El conformismo reemplaza a la motivación. Así, la vida avanza sin que la persona lo haga. Este estado suele justificarse con argumentos racionales. Se dice que no es el momento o que más adelante será mejor. En realidad, estas razones encubren miedo a lo desconocido. La mente busca seguridad incluso en lo insatisfactorio. El precio de la comodidad excesiva es el estancamiento emocional. La falta de desafío debilita la confianza personal. Con el tiempo, aparece la sensación de vacío o frustración. La seguridad sin propósito pierde sentido. Salir de la comodidad no implica asumir riesgos extremos. Significa introducir pequeños cambios conscientes. Cada paso fuera de la rutina amplía la percepción de capacidad. El miedo disminuye cuando se experimenta movimiento. El crecimiento siempre requiere cierta incomodidad. Es en ese espacio donde se desarrollan nuevas habilidades. Aceptar la incomodidad como parte del proceso cambia la perspectiva. Lo desconocido deja de ser una amenaza constante. Cuando se rompe la prisión de la comodidad, la vida recupera dinamismo. Aparece una sensación de avance y propósito. La confianza se fortalece con cada decisión valiente. Elegir crecer es elegir vivir con mayor plenitud. Capítulo 9. Reconocer el miedo sin huir. El miedo suele generar una reacción automática de evitación. Huir parece la opción más rápida para aliviar la incomodidad. Sin embargo, evitar el miedo no lo elimina, solo lo fortalece. Reconocerlo es el primer acto de valentía consciente.
Reconocer el miedo implica aceptar su presencia sin juicio. No se trata de negarlo ni de combatirlo de inmediato. Observarlo permite comprender cómo se manifiesta en el cuerpo y la mente. Esta atención reduce su intensidad inicial. Cuando se huye del miedo, la mente aprende que la amenaza es real. Cada evitación refuerza la idea de incapacidad. Con el tiempo, el miedo se expande a nuevas áreas de la vida. La huida se convierte en un patrón limitante. Permanecer con el miedo requiere calma y respiración consciente. Al no reaccionar impulsivamente, el sistema nervioso se regula. La emoción comienza a perder fuerza por sí sola. Este proceso fortalece el autocontrol emocional. Reconocer el miedo también permite identificar su mensaje. Muchas veces señala un límite interno o una creencia no revisada. Escucharlo con atención ofrece información valiosa. El miedo deja de ser un obstáculo y se vuelve una señal. Aceptar el miedo no significa rendirse ante él. Significa tomar decisiones a pesar de su presencia. La acción consciente debilita el poder del temor. Cada paso dado refuerza la confianza personal. Aprender a no huir del miedo desarrolla resiliencia emocional. La persona descubre que puede tolerar la incomodidad. Esta capacidad se transfiere a otros desafíos. La fortaleza interna se construye gradualmente. Cuando el miedo es reconocido sin huida, pierde su dominio. La mente deja de exagerar la amenaza. Se recupera la sensación de control interno. En ese espacio, surge una actitud más serena y decidida ante la vida. Capítulo 10. Aceptar para poder avanzar. La aceptación es una herramienta poderosa frente al miedo. No implica resignación ni conformismo, sino reconocimiento de la realidad presente. Cuando se acepta lo que se siente, se reduce la lucha interna. La energía deja de gastarse en la negación. Muchas personas confunden aceptar con rendirse. En realidad, la resistencia constante es lo que mantiene el estancamiento. Aceptar permite ver la situación con mayor claridad. Desde esa claridad surgen mejores decisiones. Aceptar el miedo significa permitir su existencia sin rechazo. Al hacerlo, la emoción pierde intensidad progresivamente. La mente deja de interpretarlo como una amenaza incontrolable. Este cambio genera alivio emocional. Cuando se acepta una dificultad, se abre la posibilidad de aprender de ella. La negación impide el crecimiento, mientras que la aceptación lo facilita. Cada experiencia contiene un mensaje. Escucharlo transforma la vivencia. La aceptación también fortalece la relación con uno mismo. Dejar de exigirse perfección reduce la autoexigencia excesiva. Aparece una actitud más compasiva y realista. Esta base emocional favorece el avance personal. Aceptar no significa quedarse inmóvil. Por el contrario, es el punto de partida para la acción consciente. Cuando se reconoce el punto actual, se puede trazar un camino. La acción nace desde la responsabilidad y no desde la presión. La resistencia mental suele amplificar el miedo. Aceptar lo que no se puede cambiar en el momento genera calma. Desde esa calma, el miedo pierde protagonismo. La mente recupera equilibrio. Aceptar es un acto de madurez emocional. Permite avanzar sin negar lo que se siente. La vida fluye con menos fricción interna. Así, cada paso se da con mayor coherencia y fortaleza interior. Capítulo 11. El valor nace en la acción. El valor no aparece antes de actuar, sino durante la acción. Muchas personas esperan sentirse seguras para dar el primer paso. Sin embargo, la seguridad se construye enfrentando el miedo. La acción precede a la confianza. El miedo suele disminuir cuando se pasa del pensamiento a la experiencia. Mientras se imagina, la mente exagera los riesgos. Al actuar, la realidad se vuelve más manejable. La acción rompe el ciclo de la duda. Cada paso, por pequeño que sea, fortalece el coraje. No es necesario realizar cambios drásticos de inmediato. Avanzar gradualmente permite entrenar la mente. La constancia supera a la impulsividad. El valor se desarrolla cuando se acepta la posibilidad de error.
Actuar sin garantía de éxito es un acto de valentía. Esta disposición amplía las oportunidades de aprendizaje. El miedo pierde autoridad frente a la experiencia. La acción también redefine la identidad personal. Cada vez que se enfrenta a un desafío, se refuerza la autoconfianza. La persona deja de verse como alguien limitado. La experiencia transforma la percepción interna. Esperar el momento perfecto mantiene al miedo en control. Las condiciones ideales rara vez existen. Actuar con lo que se tiene y donde se está es suficiente. El progreso nace de la decisión. El valor no elimina el miedo, pero permite avanzar a pesar de él. Ambas emociones pueden coexistir. La diferencia está en quien toma el mando. La acción consciente desplaza al temor. Cuando se actúa de forma repetida, el valor se convierte en hábito. La mente aprende que es capaz de enfrentar desafíos. Cada acción fortalece la confianza interior. Así, el crecimiento se vuelve una consecuencia natural. Capítulo 12. Pequeños pasos, grandes cambios. Los grandes cambios no ocurren de manera repentina, sino a través de pequeños pasos constantes. La mente suele subestimar el poder de las acciones simples. Sin embargo, son estas las que generan transformaciones duraderas. El progreso sostenido vence al miedo. Dar pequeños pasos reduce la resistencia interna. El miedo disminuye cuando el desafío parece manejable. La acción deja de sentirse abrumadora. Así, se facilita el movimiento hacia adelante. Cada paso, por mínimo que parezca, refuerza la confianza personal. La mente registra el avance y lo interpreta como una señal de capacidad. Este refuerzo positivo motiva a continuar. El cambio se vuelve posible. La constancia supera a la intensidad inicial. No es necesario avanzar rápido, sino avanzar de forma continua. Los pequeños hábitos construyen grandes resultados. La disciplina se fortalece con la repetición. El miedo suele enfocarse en el resultado final. Dividir el camino en pasos reduce la presión. La atención se centra en el presente y no en la meta lejana. Esto genera mayor calma mental. Aceptar el ritmo personal es clave para sostener el cambio. Compararse con otros genera frustración innecesaria. Cada proceso es único y válido. Respetar el propio avance fortalece la autoestima. Los pequeños pasos permiten aprender y ajustar el camino. Cada acción ofrece retroalimentación valiosa. El error se vuelve parte natural del proceso. La flexibilidad mental reduce el temor. Con el tiempo, los pequeños pasos producen grandes cambios internos. La percepción de uno mismo se transforma. El miedo pierde protagonismo frente a la experiencia acumulada. Así, el crecimiento se consolida de manera auténtica. Capítulo 13. Transformar el miedo en energía. El miedo contiene una gran cantidad de energía emocional. Cuando se reprime o se evita, esa energía se bloquea. Sin embargo, bien canalizada, puede convertirse en impulso. Todo depende de cómo se interprete la emoción. El cuerpo reacciona al miedo con activación y alerta. Estas respuestas no son negativas por sí mismas. El problema surge cuando no se les da dirección. Aprender a usarlas conscientemente marca la diferencia. Transformar el miedo en energía implica cambiar el enfoque mental. En lugar de verlo como un obstáculo, se observa como una señal de crecimiento. El miedo suele aparecer antes de una expansión personal. Reconocerlo permite aprovechar su fuerza. La respiración y la atención plena ayudan a regular la energía del miedo. Al calmar la mente, el cuerpo responde con mayor equilibrio. La tensión se convierte en concentración. Así, la emoción se vuelve funcional. La acción dirigida es una de las mejores formas de transformar el miedo. Cuando se actúa, la energía encuentra salida. La parálisis se disuelve y aparece sensación de control. El movimiento ordena la emoción. El miedo también puede alimentar la determinación. Utilizarlo como motor requiere decisión consciente. Cada desafío enfrentado fortalece la capacidad de respuesta. La energía se orienta hacia el objetivo. Al transformar el miedo,
Cambia la relación con uno mismo. La persona se percibe capaz de manejar emociones intensas. Esta percepción refuerza la seguridad interna. La confianza crece desde la experiencia. Cuando el miedo se convierte en energía, deja de paralizar. Se transforma en impulso para avanzar con mayor enfoque. La emoción ya no domina, sino que acompaña. Así, el crecimiento se sostiene con mayor fuerza interior. Capítulo 14. La disciplina vence al miedo. La disciplina es una de las herramientas más eficaces para enfrentar el miedo. A diferencia de la motivación, no depende del estado emocional. Permite actuar incluso cuando hay dudas o inseguridad. El miedo pierde fuerza cuando la acción se vuelve un hábito. La constancia crea estabilidad interna. El miedo suele aparecer cuando se depende solo del ánimo del momento. Si se espera sentir seguridad para actuar, el avance se detiene. La disciplina rompe ese ciclo al establecer compromisos claros. Actuar por decisión reduce la influencia del temor. El hábito reemplaza a la duda. Ser disciplinado no significa ser rígido, sino coherente. Implica cumplir acuerdos personales aun cuando resulta incómodo. Esta coherencia fortalece la confianza en uno mismo. Cada acción cumplida refuerza la sensación de capacidad. El miedo se debilita frente a la consistencia. La disciplina también ordena la mente. Al tener rutinas claras, se reduce la incertidumbre. Menos decisiones innecesarias implican menos espacio para el miedo. La estructura genera sensación de control. El avance se vuelve más predecible y seguro. Cuando se actúa de forma disciplinada, el enfoque cambia del resultado al proceso. El miedo al fracaso pierde relevancia. La atención se centra en cumplir el paso del día. Esta mentalidad reduce la presión emocional. El progreso se vuelve sostenible. La disciplina enseña que no es necesario eliminar el miedo para avanzar. Basta con no obedecerlo. Actuar a pesar del temor fortalece el carácter. Con el tiempo, el miedo deja de ser una barrera constante. La acción repetida genera confianza real. Cada acto disciplinado es una prueba de compromiso personal. La persona comienza a verse como alguien confiable para sí misma. Esta percepción impacta positivamente la autoestima. El miedo pierde autoridad frente a la autoafirmación. La identidad se fortalece. Cuando la disciplina se integra a la vida diaria, el miedo deja de dirigir las decisiones. La acción se vuelve constante y consciente. El crecimiento ocurre incluso en días difíciles. La disciplina no elimina el miedo, pero siempre lo supera. Así se construye una fortaleza duradera. Capítulo 15. Confianza construida día a día. La confianza no surge de un solo logro, sino de la repetición constante de acciones coherentes. Se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas y sostenidas. Cada vez que se cumple una promesa personal, la confianza crece. No depende de la perfección, sino de la constancia. El tiempo es un aliado en este proceso. Muchas personas buscan confianza antes de actuar, cuando en realidad nace después. La experiencia es la base sobre la que se apoya la seguridad interna. Al enfrentar desafíos, la mente registra capacidad. Cada intento suma evidencia positiva. Así, la confianza se vuelve real y no imaginada. La autoconfianza se debilita cuando hay incoherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Decir que se quiere avanzar, pero no actuar, genera duda interna. En cambio, la acción alineada fortalece la identidad. La mente aprende a confiar en las decisiones propias. La coherencia es clave. Construir confianza día a día implica aceptar errores sin desvalorizarse. Un tropiezo no borra el progreso acumulado. La confianza madura cuando se mantiene incluso en la dificultad. Esta estabilidad emocional permite seguir adelante. El miedo pierde fuerza frente a la experiencia sostenida. La comparación constante debilita la confianza personal. Cada proceso tiene su propio ritmo y contexto. Enfocarse en el avance propio refuerza la seguridad interna. La atención puesta en el progreso personal genera calma. La confianza crece cuando se valida el propio camino.
Celebrar pequeños logros es parte esencial del proceso. Reconocer el avance fortalece la motivación interna. La mente necesita evidencias positivas para consolidar confianza. Cada reconocimiento refuerza la autoestima. El progreso se vuelve visible y significativo. La confianza también se nutre del autocuidado y la disciplina emocional. Respetar los propios límites fortalece la relación con uno mismo. Escucharse y actuar en consecuencia genera seguridad. Esta base interna reduce la dependencia externa. El miedo pierde protagonismo. Cuando la confianza se construye día a día, se vuelve estable y duradera. No desaparece ante el primer obstáculo. La persona actúa con mayor serenidad y claridad. El avance se sostiene con firmeza interior. Así, la confianza se convierte en una aliada permanente. Capítulo 16. Aprender a caer sin rendirse. Caer es una experiencia inevitable en cualquier proceso de crecimiento. Ningún camino de superación está libre de tropiezos. Sin embargo, muchas personas temen más a la caída que a no avanzar. Este temor convierte los errores en amenazas emocionales. Aprender a caer cambia por completo esa percepción. Desde pequeños se asocia la caída con el fracaso y la vergüenza. Esta asociación genera rechazo hacia el error. Como resultado, se evita intentar para no fallar. El miedo se fortalece cada vez que no se actúa. Así, no caer parece más seguro que crecer. Aprender a caer implica aceptar que equivocarse no define el valor personal. Una caída es un evento, no una identidad. Separar quién eres de lo que ocurre es fundamental. Esta comprensión reduce el impacto emocional del error. El miedo pierde intensidad cuando no hay juicio personal. Caer también ofrece información valiosa que no se obtiene de otra forma. Cada error muestra qué ajustar y qué mejorar. Sin experiencia no hay aprendizaje profundo. La caída se convierte en parte del proceso, no en el final. Esta mirada fortalece la resiliencia. Rendirse suele ocurrir cuando se interpreta la caída como derrota definitiva. En cambio, levantarse implica una decisión consciente. No siempre se levanta con fuerza, a veces solo con determinación. Ese acto fortalece el carácter. La perseverancia se construye así. Aprender a caer sin rendirse desarrolla tolerancia a la frustración. Esta habilidad es clave para enfrentar desafíos reales. La vida no avanza en línea recta. Comprenderlo reduce la exigencia interna excesiva. El miedo al error se vuelve manejable. Cada vez que alguien se levanta después de caer, se fortalece la confianza interna. La mente registra la capacidad de recuperación. Esta experiencia genera seguridad real. El miedo pierde control frente a la evidencia personal. La resiliencia se convierte en recurso interno. Aprender a caer es aprender a continuar. No se trata de evitar errores, sino de no abandonar el camino. La caída deja de ser un obstáculo y se vuelve parte del avance. La fortaleza nace de levantarse una y otra vez. Así, el crecimiento se sostiene incluso en la dificultad. Capítulo 17. El miedo como maestro. El miedo suele ser visto como un enemigo que debe eliminarse. Sin embargo, también puede convertirse en un maestro valioso. Cada vez que aparece, señala un punto de crecimiento. Escucharlo con atención permite comprender que necesita fortalecerse. El miedo revela áreas internas aún no exploradas. Cuando el miedo se presenta, suele indicar que algo importante está en juego. Aparece antes de los cambios significativos. En lugar de huir, observarlo aporta claridad. El miedo muestra dónde hay apego, inseguridad o creencias limitantes. Esta información es una guía poderosa. El miedo enseña límites reales y límites imaginarios. Ayuda a distinguir entre prudencia y autosabotaje. Al analizarlo, se aprende a tomar decisiones más conscientes. No todo miedo debe ser obedecido, pero sí comprendido. La reflexión transforma la emoción en aprendizaje. Aceptar al miedo como maestro cambia la relación con él. Deja de ser una amenaza constante y se vuelve un mensaje interno. Esta actitud reduce la resistencia emocional.
La mente se abre a nuevas interpretaciones. El crecimiento se vuelve más consciente. El miedo también enseña paciencia y humildad. Reconoce que el proceso de crecimiento tiene etapas. No todo se logra de inmediato. Aprender a avanzar paso a paso fortalece la perseverancia. La madurez emocional se desarrolla con el tiempo. Cada miedo superado deja una lección interna. La experiencia demuestra que es posible avanzar a pesar de la incomodidad. Esta vivencia fortalece la confianza personal. El aprendizaje se integra de forma profunda. La mente se vuelve más flexible. Cuando se aprende del miedo, se reduce su poder. La emoción deja de paralizar y comienza a orientar. El miedo señala dónde enfocar la atención y el trabajo interno. Esta comprensión transforma la manera de enfrentar desafíos. La acción se vuelve más consciente. Ver al miedo como maestro permite crecer con mayor sabiduría. Cada experiencia difícil aporta claridad. La persona se fortalece desde el entendimiento y no desde la lucha. El miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Así, el desarrollo personal se profundiza. Capítulo 18. Decidir a pesar del temor. Decidir a pesar del temor es una de las habilidades más importantes del crecimiento personal. El miedo no desaparece antes de tomar decisiones importantes. Esperar a que se vaya suele retrasar el avance. La decisión consciente marca la diferencia. Actuar con temor es también un acto de valentía. El miedo intenta proteger, pero muchas veces exagera los riesgos. Si se le permite decidir, limita las posibilidades. Tomar decisiones conscientes implica escuchar el miedo sin obedecerlo. La reflexión equilibra la emoción. Así se recupera el control personal. Decidir con miedo presente fortalece la autoconfianza. Cada elección reafirma la capacidad de avanzar. La mente registra la experiencia como una victoria interna. Esto reduce la intensidad del temor futuro. La seguridad se construye desde la acción. La indecisión prolongada desgasta más que una decisión imperfecta. Permanecer detenido aumenta la ansiedad. Elegir, incluso con dudas, libera energía mental. El movimiento genera claridad. La acción corrige lo que la inmovilidad bloquea. Tomar decisiones no significa tener todas las respuestas. Significa asumir responsabilidad por el camino elegido. Aceptar la incertidumbre es parte del proceso. Esta aceptación reduce la presión interna. El miedo pierde fuerza cuando no se busca control absoluto. Cada decisión tomada a pesar del temor amplía el margen de acción personal. Lo que antes parecía imposible se vuelve manejable. La experiencia demuestra capacidad de adaptación. Esta evidencia fortalece la resiliencia. El crecimiento se acelera con la práctica. Decidir con miedo también implica confiar en la propia capacidad de ajuste. Si algo no resulta como se esperaba, se puede corregir. Esta flexibilidad mental reduce el miedo al error. La vida se vive con mayor apertura. La confianza se fortalece. Cuando se decide a pesar del temor, se recupera el poder personal. Las decisiones dejan de estar dictadas por el miedo. La persona actúa con mayor coherencia interna. El avance se vuelve constante y consciente. Así, el miedo deja de dirigir el rumbo de la vida. Capítulo 19. Crear una mentalidad valiente. La valentía no es una cualidad innata, sino una forma de pensar que se desarrolla con el tiempo. Una mentalidad valiente se construye a partir de decisiones conscientes. No implica ausencia de miedo, sino disposición a avanzar. La mente entrenada responde con mayor firmeza. El enfoque determina la actitud ante los desafíos. Crear una mentalidad valiente requiere cuestionar pensamientos automáticos negativos. La mente tiende a anticipar riesgos y errores. Identificar estas ideas permite reemplazarlas por otras más funcionales. Este ejercicio fortalece la claridad mental. La percepción del miedo cambia progresivamente. La mentalidad valiente se apoya en la acción constante. Cada desafío enfrentado refuerza la confianza interna. La experiencia se convierte en evidencia de capacidad.
La mente aprende que es posible manejar la incomodidad. El coraje se fortalece con la práctica. Aceptar la incertidumbre es una característica clave de esta mentalidad. No todo puede controlarse, y eso es parte de la vida. La valentía surge cuando se actúa sin garantías absolutas. Esta aceptación reduce la ansiedad. La mente se vuelve más flexible. La disciplina mental es fundamental para sostener la valentía. Elegir pensamientos que impulsen en lugar de limitar marca la diferencia. La repetición crea nuevos patrones mentales. Con el tiempo, la respuesta al miedo se transforma. La fortaleza se consolida internamente. Una mentalidad valiente también implica responsabilidad personal. Dejar de culpar a factores externos empodera. Cada decisión asumida fortalece la identidad. La persona se reconoce como protagonista de su proceso. Este enfoque incrementa la seguridad interna. El entorno influye en la mentalidad, pero no la determina. Rodearse de estímulos positivos refuerza la valentía. Sin embargo, la verdadera fortaleza nace desde dentro. La coherencia interna sostiene el cambio. La mente se vuelve un apoyo constante. Crear una mentalidad valiente transforma la forma de vivir. Las decisiones se toman con mayor convicción. El miedo pierde protagonismo frente a la confianza. La acción se vuelve más clara y firme. Así, la valentía se integra como una forma de ser. Capítulo 20. Vivir sin dejarse dominar por el miedo. Vivir sin dejarse dominar por el miedo no significa vivir sin temor. Significa no permitir que el miedo dirija cada decisión. La vida siempre implicará incertidumbre y riesgo. La diferencia está en cómo se responde a ellos. Elegir avanzar es un acto consciente. Cuando el miedo gobierna, la vida se vuelve reactiva. Se actúa para evitar el dolor en lugar de buscar plenitud. Esto limita experiencias valiosas y aprendizajes profundos. Vivir plenamente requiere asumir cierta incomodidad. El crecimiento nace fuera de la evasión. No dejarse dominar por el miedo implica desarrollar autoconciencia. Reconocer cuándo aparece y por qué lo hace es fundamental. Esta claridad permite elegir una respuesta distinta. La emoción deja de controlar automáticamente la conducta. La libertad interior comienza ahí. Vivir desde la valentía no es un estado permanente, sino una práctica diaria. Cada día ofrece decisiones pequeñas que fortalecen la confianza. Elegir con coherencia refuerza la seguridad interna. La mente aprende a responder con mayor equilibrio. El miedo pierde poder gradualmente. Aceptar el miedo como parte de la experiencia humana reduce su impacto. Dejar de luchar contra él genera calma. Desde esa calma, las decisiones se vuelven más claras. La energía ya no se desperdicia en resistencia. Se utiliza para construir. Una vida no dominada por el miedo es una vida más auténtica. Las decisiones reflejan valores personales y no solo protección. Se elige con mayor honestidad interna. Esto fortalece la autoestima y la coherencia personal. La vida adquiere mayor sentido. El miedo pierde dominio cuando se confía en la capacidad de adaptación. Saber que es posible ajustarse ante los errores brinda seguridad. Esta confianza reduce el temor al futuro. La flexibilidad mental se vuelve una fortaleza. El avance se vuelve constante. Vivir sin dejarse dominar por el miedo es vivir con mayor presencia. Cada paso se da con intención y conciencia. La vida se experimenta con mayor profundidad. El miedo deja de ser un límite permanente. Así, se construye una vida más libre y significativa. Gracias por llegar hasta el final de este audiolibro. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal y activar la campana para no perderte los próximos contenidos. Aquí seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Nos escuchamos pronto.